estudio de esta segunda carta a los Corintios y estamos con el tema de los requisitos que deben llenar los ministros del nuevo pacto. Esta sería la tercera parte, ¿verdad? Entonces, si ustedes vienen poniendo atención a lo que venimos estudiando, ustedes se van a dar cuenta que cuando estamos estudiando el capítulo 3 y 4 de esta segunda carta a los Corintios, esos dos capítulos son los más importantes. Yo puedo decir que son los más importantes de esa segunda carta a los Corintios. Toda la carta a los Corintios, esta segunda carta es importante, toda la carta es importante, pero los capítulos que estamos estudiando, el capítulo 3 y el capítulo 4, yo me atrevo a decir que son los más importantes, aún que la primera carta a los Corintios. ¿Por qué ustedes creen que el capítulo 3 y 4 de la segunda carta a los Corintios serían los más importantes? Porque a estas alturas, hermanos, ustedes ya tenían que haber estudiado la segunda carta a los Corintios, al menos leerla, o al menos leer parte de este capítulo 4 para que usted ya tenga idea de lo que vamos a estar estudiando. Pero usted tiene que ir estudiando también. Entonces, ¿por qué ustedes creen que yo puedo decir que 3 y 4 de esta segunda carta a los Corintios es de suma importancia? ¿O es más importante? ¿Por qué ustedes creen? En estos capítulos 3 y 4, miremos que Pablo abunda y resalta el tema de el ministerio del nuevo pacto. Y no solamente habla del ministerio y de los ministros del nuevo pacto, sino que Pablo también resaltó el tema de la economía de Dios. Siempre Pablo estuvo en todas sus cartas mencionando y abundando del tema de la administración de Dios, de la economía de Dios. Y en el capítulo 3 y 4 Pablo habla del ministerio y de los ministros del nuevo pacto, pero también abunda mucho sobre la administración de Dios o sobre la economía de Dios. ¿En qué consiste la administración de Dios? ¿En qué consiste la economía de Dios? En estas alturas tú ya lo tienes que saber, porque lo hemos enseñado una y otra vez. Cuando hablamos de la administración de Dios o de la economía de Dios, estamos hablando del proceso de Dios. Estamos hablando de que Dios tuvo que pasar por un proceso para poder introducirse dentro de las personas como vida. ¿Para qué? Para que al introducirse tuvo que procesarse como hijo, tuvo que procesarse como Espíritu Santo. Dios tuvo que pasar por un proceso como su encarnación, su vivir humano, ¿verdad? Su muerte en la cruz del Calvario, su resurrección, su ascensión y su descender como el Espíritu Santo para darle vida a las personas. O sea, de que si ese Dios, que ese Espíritu, el que se menciona en Génesis, que en el que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ese Espíritu, aunque era Dios y aunque estaba perfecto y completo, no se podía comer. Es decir, no se podía meter dentro de las personas. Aquel Espíritu en Génesis que se movía venía a ser como un pez o una mojarrita que usted ha pescado. Esa mojarrita cuando la saca del agua está completa y está buena y está perfecta, pero no te la puedes comer. Tú, esa mojarra o ese pez, ese pescado, para que te lo comas, tiene que pasar por un proceso. ¿Proceso de qué?
tienes que limpiarlo de adentro, tienes que quitarle las escamas, tienes que cocinarlo, y después de que lo cocinas, entonces está listo para que tú te lo comas y te constituyas de esa mojarra. ¿Sí, amén? Pues lo mismo Dios, aquel espíritu que se movía, hermano, al principio, ese no se podía meter, tenía que pasar por un proceso hasta llegar a ser el espíritu procesado, para entonces sí meterse dentro de las personas como vida. Amén. Entonces Dios, cuando hablamos de la economía, tú tienes que aprender y recordar que cuando hablamos de la economía estamos hablando de que todo el proceso de Dios para impartirse en el hombre, para que el hombre sea lleno de la vida de Dios, para que así todos los que tenemos la vida de Dios lleguemos a ser esa iglesia gloriosa. Amén. Entonces, hermano, por eso estamos diciendo que capítulo 3 y 4 son de suma importancia. Son los más importantes, porque son en los que Pablo abundó estos dos puntos importantes. El ministerio del nuevo pacto y los ministros del nuevo pacto, y también de la economía de Dios. Amén. Entonces, por eso yo estoy metido en esto, aunque avancemos un poquito más con el tema que estamos hablando de los requisitos que tienen que llenar los ministros. Pues de nada me sirve irme bien recio y ustedes vayan al pasito, o algunos se queden sentados y luego me vaya a ir yo solo. Entonces es importante que tú me vayas siguiendo y que vayas captando el mensaje. Entonces, estamos hablando este tema de un ministro. Se necesita, bueno, son requisitos para ser competentes, pero para llegar a ser, no sé si me explico, para comenzar a ser un ministro, para que alguien te diga, tú eres un ministro. ¿Cómo saber que tú eres un ministro? ¿Qué hiciste para llegar a ser un ministro? ¿Qué hicimos para que Dios nos llamara ministros? Porque ahora estamos hablando de que ya somos ministros, pero que tenemos que ser competentes. Nada, ¿quién dijo? Nacer de nuevo. Nadie puede llegar a ser un ministro del Nuevo Testamento si no nace de nuevo. Acuérdense que cuando hablamos de los ministros no estamos hablando de los pastores. Esos son dones muy apartes que Dios dio a la iglesia. Estamos hablando de todos los cristianos del Nuevo Testamento. Usted es un ministro. Pablo habló de todos nosotros que somos ministros de un nuevo pacto, ministros del Espíritu. Todos nosotros los creyentes somos ministros. Usted es un ministro, usted es un ministro. Todos los que estamos aquí que somos creyentes somos ministros. Para llegar a ser ministros de este nuevo pacto, nosotros primeramente tuvimos que creer en Cristo. Tuvimos que arrepentirnos y decirle, Señor Jesucristo, sálvanos. Si o no, reconocemos que tú eres el único que nos puede salvar. Cuando nosotros nos arrepentimos y creímos en Cristo por medio del Evangelio, entonces, hermanos, nosotros fuimos perdonados, nosotros fuimos reconciliados, nosotros fuimos, hermanos, regenerados porque nos dieron la vida y hubo un nuevo nacimiento. Amén. Llegamos a ser nuevas criaturas, llegamos a ser nueva creación de Dios, llegamos a ser ministros de un nuevo pacto, ministros del Nuevo Testamento por haber creído en Cristo. Usted es un ministro, si ya creyó en Cristo, usted es un ministro. Tiene que llevárselo en su mente, soy un ministro. Soy ministro del Señor Jesucristo. Cuando hablamos de ministro, estamos hablando de que tú eres un siervo. Viniste aquí para servir. Dios te llamó para servir, para su servicio. Por eso es que nosotros decimos, cuando venimos aquí a la reunión, decimos, nosotros vienes a servir. Por eso cuando te pongan a servir, no te molestes, hermano. Vinimos a servir.
somos ministros, somos esclavos, somos siervos de Dios por haber creído en Cristo. Solo los que han creído en Cristo son ministros. Amén. Ahora bien, por eso en 2 de Corintios, si vas allá a vernos, es un versículo que vamos a brincarnos. Por eso en el capítulo 5 de la segunda carta, Pablo nos habla de la nueva creación, del nuevo nacimiento, porque quiere que entendamos que somos ministros de un nuevo pacto. Amén. 2 de Corintios 5, 17 es un versículo que todos nosotros conocemos. En la creación nosotros hacíamos lo que queríamos. Nos servíamos a nosotros mismos. Estábamos para nosotros, vivíamos para nosotros. Pero ahora Dios, por medio de Cristo, nos hace nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, Dios nos agarró de acá y nos puso, ahora estás en Cristo. Y como estás en Cristo, tú eres una nueva criatura. Tú eres una nueva creación. Tú eres ministro de un nuevo pacto. Volviste a nacer. Aquí todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Dice, las cosas viejas ya pasaron, ya se acabó. Aquí comienzan una vida nueva. Ahora bien, si nosotros ya entramos a esta nueva creación, a esta nueva administración, si nosotros ya estamos aquí, somos ministros de este nuevo pacto, gloria a Dios por eso, pero ahora miren la responsabilidad. Ahora al estar aquí ya no puedes vivir como tú quieras. Al estar aquí ya no podemos hacer lo que nosotros queramos. Tristemente muchos hermanos hacen lo que ellos quieren. Por favor, hermanos, abramos nuestros ojos, nuestro entendimiento. Escuchemos a Dios. Como cristianos, ya no podemos hacer las cosas que antes hacíamos. Ya no podemos vivir a nuestra manera. Ya no podemos vivir para nosotros. Aquello ya se acabó. A veces nosotros leemos este versículo para decir, ya todos nuestros pecados los perdonó Dios, ya todo. Hermanos, sí, pero ya no puedes vivir como antes vivías. Ahora fuimos llamados y estamos aquí, nacimos de nuevo para comenzar a vivir la vida que a Dios le agrada, para comenzar a vivir la vida de Cristo, para servir a Dios, para servir a Cristo. Por eso nos hizo sus ministros del Nuevo Testamento, para que le sirvamos a Dios, para que caminemos en la voluntad de Dios. Amén. Entonces, ahora que nosotros tenemos a Cristo adentro de nosotros, mire qué responsabilidad la del cristiano. Ya tienes la vida eterna aquí, que es la misma vida de Dios. Ahora tienes que empezar a disfrutarla. Mucho cristiano se le complica el agradar a Dios, se le complica el disfrutar la vida cristiana, porque necesita él llenarse de esa vida, ocuparse en esa vida. Porque esa es la vida la que te va a capacitar para que tú puedas agradar a Dios, para que tú puedas caminar en la voluntad de Dios, para que tú puedas disfrutar la vida de Dios. Para eso nos dieron el Espíritu Santo, para que tengas contacto con Dios, para que disfrutes a Dios, para que conozcas a Dios. Si un cristiano no disfruta a Dios, no disfruta a Cristo, no conoce a Cristo, hermano, es porque no le está echando mano al Espíritu. Ahí tenemos el Espíritu Santo, hermano. Este ministerio de nuevo pacto, fíjate, hermano. Entonces, como creyentes ahora tenemos que aprender a vivir por ese Espíritu. Tenemos que permitir que ese Cristo, como el Espíritu está dentro de nosotros, nos imparta vida. Cada día tenemos que orar, Señor, sálvanos, sálvanos más y más. Señor, desde allá, desde mi espíritu, salva todo mi ser. Señor, lléname, fluye. Tenemos que orar nosotros y anhelar que ese Cristo se extienda hacia las demás partes de nuestro ser. Por eso, fíjese lo que Pablo menciona en el mismo capítulo
5, pero si vas, Berna, al versículo atrasito, versículo 15 me parece. Fíjate bien, y por todos murió, para que los que viven, para los que tienen esa nueva vida en Cristo Jesús, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó para ellos. Ahora como creyente, ahora como ministro del nuevo pacto, tú estás vivo, porque acuérdense que estamos vivos porque nos dieron vida. Vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva, volviste a nacer. O sea de que el que no tiene a Cristo está muerto. Lo dice Pablo, muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Pero cuando vino Cristo a nuestra vida nos perdonaron y nos hicieron nuevas criaturas. Entonces dice Pablo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora vivimos para quién. Ahora nuestra vida le pertenece a Cristo. Decir que somos sus esclavos es que le pertenecemos a Él. Y un esclavo solo sirve, un esclavo no vive para Él. Él vive para aquel que lo llamó por esclavo. Y su servicio es para su amo. Pues nosotros somos esclavos de Cristo y nosotros tenemos que servir a Cristo y vivir solo para Cristo. Pero para eso hay que pues llenarnos de Cristo. Amén, hermanos. Entonces, vayamos recordando pues que todos los que somos ministros del nuevo pacto, nosotros tenemos esta responsabilidad con el Espíritu. Porque el único que nos va a hacer, ahora sí, el único que nos va a hacer competentes de este servicio en el Nuevo Testamento es Cristo. Él es el único. Y ya lo tienes, ¿sí o no, hermanos? Ya lo tienes. Ahora solo hay que echarle mano. Es que, pastor, yo no puedo, es que no es que no puedas, es que no le está. Una que otra vez me como la coma, pero ahí vamos. Sí, hermano. Gracias a Dios a que el primer maestro que tuve, cuando se dio cuenta que yo no sabía leer y íbamos a leer la Biblia, hermano, yo no quería que me pusiera a leer porque no sabía. Yo decía la A con la O, así, las juntaba en mi mente rápido y tardaba mucho. Pero él tenía una calma y los hermanos desesperados cuando me ponían a leer. Por eso cuando alguien no lee bien, yo no me desespero, hermano, porque tuvieron una calma conmigo. A ver, hermano, calle. Y yo, léanos el nombre, hermano. Y también los hermanos hacían una cara, porque sabía que un versículo iba a durar unos 10 minutos. Pero ir, hermano, poco a poquito, conforme nos vamos ocupando, el Señor nos va ayudando. Amén. ¿Cómo no vas a poder entender, hermano? ¿Cómo no se te va a poder pegar si los chismes que se te pegan? Y rapidito ahí sin escuchar muy bien, los agarras rápido. ¿Ah? Y hasta paramos así como despistadamente. Pues así aquí, despistadamente, así, ¿qué está diciendo el pastor? Amén, hermano. Cristo es el que nos hace competentes. Recordemos pues esto. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 5, nuestros versículos que siguen. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia
proviene de Dios, versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. O sea que, hermano, mire que no solamente somos ministros de un nuevo pacto, sino que somos ministros competentes. Hermano, tenemos una gran responsabilidad. No puedes decir tú que no puedes. No puedes decir tú que no sabes. No puedes decirme tú que no se te pega. Porque no le echamos mano. Porque tú eres un ministro competente. Tienes toda la herramienta para que seas competente. Si no eres competente es porque no le echas mano a la herramienta. Pero Dios nos puso toda la herramienta para que seamos esos ministros competentes del nuevo pacto, hermano. Para que seamos fieles a Dios. Amén. Un ministro competente del nuevo pacto nos está hablando de que debe de ser fiel a Dios. Debe de ser un ministro entendido, que entiende para que Dios lo haya llamado. Y es un ministro que tiene que tomar responsabilidad. Es un ministro que tiene que estar lleno de la vida de Dios. Pablo mismo lo dice, mire, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Versículo 2. Ahora bien, se requiere, es una responsabilidad. Se requiere que los administradores, los ministros de este ministerio del nuevo pacto, que cada uno sea hallado fiel. O sea, hermano, cuando nosotros miramos esa palabra fiel, como que si nos asusta, no te asustes. Cuando dice fiel, no está hablando de que si has pecado. No, hermano, no está hablando de eso. Porque ¿quién de aquí no peca? Oye, yo soy el primero. Mismo Pablo dijo, yo soy el número 1. Cuando esa palabra dice fiel, no está hablando si la riegas o no la riegas, porque todos la regamos aquí, hermano. Es de que tú seas fiel a lo que Dios te puso a hacer, hermano. El rey David falló, pero fue un hombre que caminó conforme al corazón de Dios, porque Dios le iluminó y él pudo ver el anhelo de Dios, él pudo ver el deseo de Dios, él pudo ver que lo que Dios anhelaba era una casa, y él trabajó, luchó para edificarle casa a Dios. Cayó, se levantó, pero fue fiel en lo que Dios lo llamó. Amén, hermano. Porque si no, entonces ya estuviéramos descalificados. ¿Desde cuándo, hermano? Dios nos llamó para que seamos fieles en lo que Dios nos ha venido enseñando. Hay un deseo en el corazón de Dios. Hay una meta por la cual Dios nos llamó, hermano. Hay algo en el corazón de Dios que le hace a Él feliz. Se le llama su beneplácito. Dios desea tener un pueblo que esté lleno de la vida de Dios. Dios anhela que su iglesia sea su expresión aquí en la tierra y que Él, a través de su iglesia, Él pueda ser expresado. Eso es el anhelo de Dios. Dios sabe que la vamos a regar, hermano, pero Él también nos dejó la sangre de Cristo para que nosotros podamos seguir siendo perdonados, ¿sí o no? Nos dejó a ese Cristo como nuestro abogado para que nosotros seamos perdonados y sigamos cumpliendo el propósito de Dios. Amén. Entonces, no tienes que asustarte de esa palabra fiel, pensando que si la riegas ya no. Por eso a veces la regamos, ya no queremos predicar. No, hermano, tenemos problemas, ya no queremos predicar. No, tienes que serle fiel al Señor. Tienes que hablar de Cristo a tiempo y fuera de tiempo, hermano. Tenemos que hablar de Cristo todo el tiempo. Nos pusieron aquí para predicar de Cristo y lo vas a ver que
ser un ministro, vas a ver que tenemos que todos predicar. Como ministros todos tenemos que ministrar el Evangelio, predicar el Evangelio a otras personas. Pacto. Y hasta ahorita, ¿cuántos requisitos ya lleva en su lista? ¿Cuántos llevamos? 10. Ahora, yo sé que esos 10 está duro para aprendértelos, pero con que Dios te hable en uno y lo ejercites, lo practiques, eso te va a cambiar la vida, hermano. Pero no vayas a ser de los que no te acuerdas ya de nada, hermano. Entonces sí vamos a tener serios problemas con el Señor, porque Él te va a llamar, a todos nos va a llamar y nos va a decir, ¿cómo que no pudiste si yo te di toda la herramienta que ocupabas? No me digas que no. Si te di mi vida, era lo suficiente para que tú hicieras todas las cosas que a mí me agradan. Para que tú hicieras mi voluntad, te di lo que necesitabas, mi vida. Y es por eso que los cristianos, cuando estemos delante del Señor, nos van a llamar a cuentas por no vivir la vida de Cristo. Todos vamos a estar delante de Dios un día. Vamos a ser juzgados, primeramente los cristianos, porque el buen juez comienza por su casa. Y la Biblia dice que primero Dios nos va a llamar a nosotros y después a los no creyentes. Y Dios no se va a quebrar la cabeza. Dios va a llamar a los cristianos y Él va a decir, ¿por qué no viviste mi vida? A los cristianos, porque yo te di mi vida para que la vivieras, para que la disfrutaras. ¿Qué pasó? Y por no vivir esa vida y no llegar a ser fieles en lo que Dios nos puso a hacer, entonces vamos a ser castigados por el Señor. No va a haber recompensa, pero aquellos que vivieron su vida, aquellos que sí experimentaron la vida de Cristo y sirvieron por esa vida, ellos llegaron a ser fieles. Por lo tanto, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo. Va a haber recompensa porque viviste mi vida. Y esa es la vida que te hizo fiel. Esa es la vida que a mí me agradaba. Amén, hermanos. Y va a haber recompensa. Los incrédulos, eso es diferente. Cuando estén delante de Dios, te va a llamar. No va a decirle, eras un pecador. No, Dios va a decir, ven, yo mandé a mi hijo para que muriera, para que fueras perdonado. Él murió en la cruz, derramó su sangre para perdonarte a ti. Pero tú lo rechazaste, tú nunca creíste al lago de fuego. Así de sencillo, hermano Dios. Entonces tenemos una responsabilidad, mis hermanos, con el Espíritu donde mora Cristo. Tienes que aprender, pues, a ejercitar tu espíritu, porque eso te va a capacitar para que seas un ministro competente. Amén, hermanos. Entonces estamos hablando de que hay que llenar estos requisitos. Pues llévese la hoja de los requisitos para que usted, hermano, vaya llenándolos. Por ejemplo, cuando usted va a sacar un ID aquí, le dan una hoja de los requisitos que tiene malo. Siervo malo. Yo no quiero que cuando esté delante del Señor me diga, siervo malo. Y que me mande a la cárcel por ser malo. Que me mande a las tinieblas de afuera, al lloro y al crujir de dientes por ser malo. Hermano, esto es serio. Esto de ser cristiano es serio. Tómelo muy en serio. Dios no está jugando, hermano. Dios no está jugando. Dios está en serio. Amén. Entonces hay una lista que ya venimos dando de estos requisitos. Ya llevamos 10, ¿verdad? Entonces, número 1, un ministro debe de ser primeramente capturado por Cristo. Tienes que ser capturado por Cristo. 2, un ministro debe de vivir con un espíritu reposado. Número 3, debemos de estar constituidos de Cristo, llenos de Cristo. 4, debemos ser cartas leídas, cartas vivas, cartas
leídas por todo el mundo. Número 5, debemos volvernos al Señor todos los días. Todos los días tienes que volverte al Señor, buscar al Señor. 7, debemos estar dispuestos a renunciar a todo, aunque sea, dijimos, por un momento. Hay que renunciar, porque aprendimos ahí que para nosotros, para muchos cristianos, es más fácil renunciar a las cosas de Dios para llevar a cabo lo de ellos. ¿Sí o no? No voy a ir porque voy a hacer esto. Eso es que tú renuncias a lo de Dios para llevar a cabo tus propósitos. Ya no vivimos para sí, ya no vivimos para nosotros. Ahora somos esclavos de Cristo. Ahora tenemos que renunciar a lo nuestro para llevar a cabo la voluntad de Dios. Renunciar no estamos hablando de dejarlo. Estamos hablando de que tenemos que tomar en cuenta primeramente las cosas de Dios. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Primero lo nuestro, ¿sí o no? Si hay tiempo y si tengo ganas, Dios y la iglesia. Eso es para después. Qué bueno que hay muchos hermanos que sí renuncian, aunque sea por un momento, a las cosas que les gustan, a las cosas de este mundo, por las cosas de Dios. ¿En qué número vamos? 8. Debemos dejar que Dios nos imparta vida a través de su palabra. Así como a Moisés le estuvo hablando por 40 días y 40 noches, por eso bajó de esa montaña lleno de la gloria de Dios. Dios le estuvo hablando con Moisés, con Moisés, con Moisés. Número 9, un ministro jamás debe desanimarse. Eso fueron lo que hablamos el miércoles, ¿te acuerdas? El miércoles nada más dimos 2. Un ministro jamás debe desanimarse. El desánimo es una herramienta del diablo para acabar con los cristianos, hermano. Tienes que tener mucho cuidado con el desánimo. El peligro del desánimo es que estés desanimado y no te des cuenta. Eso es el peligro, hermano. Señor, sálvame, sálvame. Estoy desanimado. Porque todos enfrentamos el desánimo, todos aquí. ¿Quién no ha enfrentado el desánimo? Pero una cosa es que lo enfrentes y otra cosa es que te dejes dominar por el desánimo. No podemos desanimarnos, hermano. Yo no me puedo desanimar aquí, les decía como pastor, pase lo que pase, venga lo que venga, no me puedo desanimar porque entonces desanimo a mis hermanos. Hay muchos hermanos que creen en lo que yo estoy hablando. Hay hermanos que están tratando de imitar mi fe. Yo no puedo desanimarme. Tú como cristiano no te puedes desanimar. Tienes amigos que están escuchándote, que te están mirando. Tienes familia, tienes hermanos, tienes hijos, tienes padres. No puedes desanimarte. Nadie podemos desanimarnos, hermano. Alguien en la casa tiene que estar animado. Imagínate todos en la casa desanimados. Imagínate, te decía tu pastor desanimado. Imagínate, hermano. Si aún tu pastor animado, ¿cómo andamos? Los hermanos. No puedo desanimarme, hermano. Tú no te puedes desanimar. Por eso hay que orar los unos por los otros. Por eso yo oro por ti, hermano, y tú tienes que orar por mí. Porque todos cada día enfrentamos el desánimo. Satanás aprovecha cada oportunidad para llegar con el desánimo, hermano. Todos como cristianos ya aprendimos que vamos a pasar por muchos sufrimientos, vamos a pasar por muchas aflicciones. La Biblia lo dice, nos van a probar, nos van a pasar por el fuego, hermano, pero Dios ahí va a estar. Dios prometió estar con nosotros y no dejarnos. Eso te tiene que animar, hermano. No estás solo, pero muchos hermanos cuando atraviesan esas situaciones, viene el desánimo. ¿Qué es lo primero que viene a sus vidas? Ya no ir a la iglesia, ya no leer. Eso es lo primero, porque eso es lo que quiere Satanás. Para eso mete el desánimo, para que retrocedas, para que pongas tu mira en las cosas de aquí de abajo y ya no mires a la meta, ya no mires hacia adelante. Israel, hermano, se desanimó y quiso retroceder, quiso regresar a Egipto. Se le antojó las cosas de Egipto y se olvidaron de las promesas, se olvidaron para dónde iban, hermano.
Y así somos cuando somos atacados por el desánimo. Lo primeritito es ya no querer a Dios, ya no querer la iglesia, ya no buscar las cosas de Dios, hermano. Y aprendimos que atacando el desánimo para animar es bien difícil, hermano. O sea, hermano, para animar y traer a los hermanos, para animar y traer a una persona a Cristo, ¿cómo cuesta? Pero para desanimarlo, por eso tienes que estar listo, que nada te desanime, que nada te aparte de tu fe en Cristo Jesús. Por eso la palabra dice, pelea la buena batalla de la fe, que nadie te mete duda de Cristo, hermano. Amén. Un ministro jamás debe desanimarse. Tú eres un ministro, no tienes que desanimarte, hermano. 10. Un ministro debe de renunciar a lo oculto y a lo vergonzoso. O sea, como ministro, por eso oren por su pastor para que no sea engañado y ustedes no sean engañados, hermano. Sí, tenemos que orar por nuestros pastores. La Biblia dice que tenemos que orar porque ellos velan por vuestras almas. Tú también tienes que velar por tu pastor. Señor, cuídalo, cuídalo, porque somos fáciles para ser engañados, hermano. Estamos viviendo el engaño hoy en día como no te imaginas, hermano. Hoy, hermano, las redes sociales, aunque una vez me dijo un hermano, ¿te das cuenta que las redes sociales están llenas de las cosas de Dios ahora? Sí, qué bueno, hermano. Hay muchas cosas de Dios, pero ten cuidado, porque hay mucho engaño también ahí. Hay mucho engaño. Muchos hermanos, a mí me han hablado que creían en el diezmo, ya no creen por escuchar a esos predicadores ahí. Le digo, hermano, debía de aprender otras cosas. Sí, oye, pues dice ahí me encontré unos predicadores que no hay que diezmar, que eso era, hermano, olvida. Yo le digo, pues no diezmes y ya hay punto. A mí que me interesa si diezmas o no. Yo no estoy por eso. Cuando uno entiende a Dios y uno no es engañado, uno le da al Señor, hermano. Si tú entiendes que si eso fue una ley en el Antiguo Testamento y estamos en gracia, yo estoy de acuerdo que no hay que diezmar al menos el 11% para arriba, hermano. No se ponga triste, vámonos para adelante, hermano. Un ministro número 11 no debe predicarse a sí mismo. Un ministro no debe predicarse a sí mismo. Capítulo 4. Estamos en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3. Y creo que nada más voy a dar este puntito porque ya se nos fue el tiempo. Pero sí estamos siendo bendecidos, amén, hermanos. O sea, yo no quiero ir corriendo y usted vaya despacito y se vaya quedando. No, tenemos que ir a la par. Entonces, número 11, un ministro no debe predicarse a sí mismo. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está cubierto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo como Señor y a nosotros como nuestros, fíjese, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Si hay algo que tenemos que decir de nosotros es de que somos siervos de los hermanos, somos servidores, amén. Pero no ahora los siervos quiere que se les sirva a ellos y que se les admire y que se les trate bien y que se les atienda y que se les pague bien. Fíjese cómo estamos ahora, hermano. Amén. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y nosotros como vuestros siervos por amor de Cristo. De que Dios, hoy en el versículo 6, porque Dios, este evangelio, no ocultaron la verdad, no se avergonzaron, entendieron que eran ministros del nuevo pacto, entendieron que Dios los había llamado para predicar el evangelio, para que la luz de Cristo resplandeciera en los corazones. Y ellos no ocultaron el evangelio, hermano, ellos predicaron a Cristo, y un día, a darle y darle y orando por nosotros,
Hermano, Cristo quitó el velo que nos mantenía oscuros, que el Dios de este siglo lo había puesto para cegarnos y para que no entendiéramos, las cosas de Dios y estuviésemos siempre rechazando el Evangelio. Pero un día Cristo quitó el velo, hermano, abrió nuestros entendimientos y entendimos, y la gloria de Cristo resplandeció y le dijimos: Señor Jesús, perdónanos. Señor Jesús, sálvanos. Eso fue glorioso, hermano. Y ahora aquí estamos. No podemos ocultar esta verdad. Tenemos que hablar la verdad. Amén. Si nosotros estamos prestando atención a lo que estamos enseñando, hermano, nosotros vamos a llegar a ser ministros fieles y el Señor te va a recompensar. Pero vuelvo a repetirlo, si no estamos prestando atención, si tú estás aquí con tu mente en otros lados, hermano, no vas a entender realmente el propósito de Dios. Y cuidadito con el chamuco, hermano. Si hay alguien que no le interesa que conozcas a ese Cristo glorioso, es el diablo. Por eso, mira, el diablo, estando aquí, va a tratar de acegarte. Algunos hasta lo duerme aquí. ¿No te das cuenta que donde más sueño te pegas aquí? Y pega de ese sueño chulada, que no puede despertarte. Algunos se van al baño, se echan agua y en cuanto se sientan, ¡ay, otra vez! No, de veras. No nomás te pasa a ti, a los discípulos le pasaron. Sí, Satanás, él sabe, hermano. Él dice: si a este lo duermo, no le resplandece la luz de Cristo. ¿Sí o no? Y no llega a ser un ministro fiel. Hermano, de verdad tengamos cuidado con Don Sata. Acuérdate que él se mueve en los aires. Si tú estás aquí abajo, te va a gobernar, hermano. Porque él es el príncipe de este mundo. Tú no eres de este mundo. Pero si tú estás arriba, él está abajo y él no te puede dominar. El que te gobierna es Cristo, hermano. Y él te abre el entendimiento y él resplandece en tu corazón y tú le conoces y tú le amas y tú le dices: Señor, aquí estoy para servirte. Entiendo mi llamado, entiendo mi propósito, pero tú tienes que estar listo, hermano. Por eso te dije al principio, esta reunión es espiritual. Si tú vienes aquí pensando en los tacos, olvídate, hermano. Bien acabados estamos. Jamás debe predicarse a sí mismo un ministro. No estoy acá para llamar la atención. ¿Por qué cree que a veces ni me agüito si no aplauden? Pero hay gente que predicó, no importa que no lo mires, hermano. Cuando uno llega a ser oro del templo, hermano, acuérdate que el oro en el templo se cubrió de madera, hermano. O al revés, la madera se cubrió de oro, ¿sí? O sea que uno llega a estar tapado, o sea, ya no te miras. Es la vida de Dios representada por el oro que resplandece. Allá nosotros estamos atrás. Y es lo que quiere Dios, llenarnos de su vida, para que Él sea el que se mire y no nosotros, hermano. Pero ¿cómo nos gusta a nosotros? Nos gusta resplandecer a nosotros, que la gente nos admire, que la gente diga: wow, qué tremendo predicador. Que Dios nos ayude. Pablo dijo: mejor digan que son siervos inútiles. Ahora, hermano, el superapóstol, el doctor, con ustedes el doctor, ¿verdad? El reverendo, el ungido de Dios, ¿verdad? Pero imagínense, con ustedes el siervo inútil nos va a predicar. Ah, no, hermano. ¿Quién va a ir a ese lugar a predicar? Porque nos gusta llamar la atención. Y el que tenemos que traer acá es a Cristo. Que los hermanos conozcan a Cristo. Entonces, hermano, vayamos cerrando. Les decía, hay que tener mucho cuidado venir a estas reuniones. Tú tienes que venir orado. Y yo tengo que venir orado, hermano.
Porque cuando estamos aquí, acuérdate que no solamente somos la novia de Cristo para venir y disfrutar a Cristo. Acuérdate que somos el ejército de Dios. Y cuando estamos aquí como novia, estamos disfrutando, pero no se te olvide que también hay enemigos y que tú eres ejército de Dios y que no tienes que estar descuidado. Soy la novia y estoy disfrutando y me vuelvo loco de amor por Cristo, pero tengo enemigos y soy ejército y tengo que estar listo. Que nadie me quiera apartar de este disfrute de Cristo. Amén, hermanos. Que nadie trate de meterme engaño. Estoy hablando del chamuco. Porque ¿sabes dónde trabaja Satanás? En nuestro ser, en la mente. Por eso tienes que cuidar tu mente al venir acá, hermano. Cuando tú estás escuchando el evangelio, aunque estén diciendo, amén, pastor, amén, y tu mente está en otro lado. Ajá. Y te pones como muy interesante, pero tu mente está en otro lado. Porque si te digo, ¿qué dije? Porque, ¿sí me entiendes? Y hasta le hacemos, pero no estamos agarrando la onda, estamos en otro lado. La mente esta que tenemos es muy, 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 muy finita. Ella se distrae, ella se va rápido, hermano. Ella vuela si no tienes cuidado. Si yo te digo ahorita, ponte en México, te vas hasta México, hermano. Andas en la playa. ¿Sabe dónde te agarré ahorita? ¿Sabes dónde andarías? Pero esta mente, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Dónde la tienes que tener? O sea, donde... Porque el ocuparse de la carne, o sea, el poner tu mente en las cosas de la carne, en las cosas que a este cuerpo le agradan, que son las cosas de aquí de abajo, ¿qué hay? Muerte. ¿Qué es muerte? Te separa de Dios, hermano. El no tener la mente puesta en el Espíritu, en las cosas de Dios, en las cosas de arriba, te vas. Es lo que quiere Satanás, que tú no le prestes atención a Dios. Porque Satanás sabe que si esta palabra te ilumina, si Cristo te quita el velo y tú miras lo glorioso que es Cristo, te vas a enamorar, hermano. Y te vas a volver un cristiano tremendo para las cosas de Dios, sirviendo al Señor, hermano. Y es lo que no quiere Satanás. Él quiere distraernos. Amén. Entonces, pero si la pones, otras traducciones dicen, pero la mente ocupada en el Espíritu es vida y paz. Es vida y paz, hermano. Entonces tú tienes que venir orado. ¿Tú oraste para venir a esta reunión, hermano? Tienes que orar. Señor, ayúdanos, vamos a la fiesta, vamos a la reunión, Señor. Pero sabemos que nosotros somos tu iglesia y tenemos una guerra también. Y nuestra guerra no es con los hermanos, nuestra guerra no es con las personas. Nuestra guerra es con las huestes de maldad en los lugares celestes. Señor, ayúdanos para que nuestra mente esté puesta arriba, porque somos de arriba, que nuestra cabeza esté allá en el cielo, para estar sobre Satanás, para que Satanás sea subyugado y yo pueda conocerte, yo pueda ser bendecido. Tú tienes que venir orado, hermano. Efesios capítulo 1, versículo 16. Mire lo que hacía el apóstol Pablo. No ceso de dar gracias por vosotros. No ceso, siempre estaba dándole gracias por los hermanos. Y haciendo memoria. ¿Dónde tenía Pablo su mente, hermano? En los hermanos. Porque Pablo se consideró un esclavo de Cristo. Y para servir a Dios hay que servir a los hermanos. ¿Cómo vas a servir a Dios? Ponte a Dios para servirlo. Ahí está, ahí lo traes tú. Ahí lo traes, hermano. Por eso somos siervos. Porque hay que servir a los hermanos. Y a veces no queremos, no que vaya él. Sírvele a los hermanos. Si un hermano te está comiendo, te pide unas tortillas, ahorita se lo traigo. Le estás sirviendo a Cristo, hermano. Olvídate de que venga él. No, hermano, estás sirviéndole a Cristo. ¿Qué nos dice? ¿Y cuándo me mira? ¿Y cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel?
Pues cuando uno de ellos estaba enfermo y tú fuiste a visitarlo, a mí me visitaste. Cuando alguien estaba sediento y tú le diste un vaso de agua, a mí me lo diste. Amén, hermano. Servimos a Dios a través de servir a los hermanos. Pablo recordando siempre a los hermanos para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia de los santos. Versículo 10. El cual, ahí está ahí. ¿Nos pasamos, hombre? A ver, ¿verdad? Entonces, el 17, ¿verdad? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de revelación y espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Por eso oraba Pablo: Señor, revélateles para que te conozcan. Revelar es que te corran el velo y mire lo que hay detrás del velo. Eso es revelación. Si no tienes revelación, ahí está el velo, ¿y qué vas a saber? Aquí está aquí está la palabra de Dios, pero ahí abajo está el Espíritu. Y tú tienes que meterte al espíritu de esa palabra para que tengas una revelación y conozcas a Dios. Si no, lees la Biblia y no entiendes nada. Tienes que orar: Señor, ¿qué es lo que tú nos quieres enseñar? Y te metas ahí y Dios te corra el velo, y más que letras rojas y negras, mires lo que realmente Dios nos quiere enseñar. Entonces, hermano, nosotros tenemos que orar. Tú tienes que orar: Señor, voy a estudiar. Señor, abre mi entendimiento, que mi mente no se me vaya. Y tú tienes que decirle: hey, pon atención, calle, presta atención. Háblate a ti mismo y dile: presta atención, no te distraigas. Tienes que estar así: Señor, ayúdame, ayúdame. Tenemos que estar todos. Si no, el diablo te roba esa mente. Terminamos con Lucas capítulo 24, versículo 45. Lucas capítulo 24, versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento. Jesús está hablando con sus discípulos. Entonces les abrió el entendimiento. ¿Para qué les abrió el entendimiento? Por eso tu entendimiento, tu mente, si tú le oras al Señor, si el Señor te mira con interés, te abre el entendimiento, te quita el velo para que tú le conozcas a Él, hermano. Esto es bien bonito. ¿Tú crees que yo, hermano, pueda yo hablarte de estas maravillas de Dios si Dios no me las revela? ¿Qué voy a entender yo, hermano? Si Dios no me las revela, pero tengo que estar diciendo: enséñame, enséñame, y escuchando con atención para que yo pueda conocer a Dios. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Versículo 46. Y le dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Versículo 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Él les mostró para qué Él venía, hermano. Cristo vino hablando, predicando, proyectar a Cristo, pero hay que orar para que el Señor nos abra nuestro entendimiento y nos alumbre nuestros corazones, y entonces sí podamos reflejar, hermano. Por eso uno está estudiando y estudiando, porque uno sabe que cuando un hermano agarra la onda, ese hermano ya cambió para siempre. Pero si mientras los hermanos no agarran la onda, ahí van a andar. Y eso es bien triste, hermano. Gracias a Dios de que yo empecé la vida cristiana, agarré la onda. Y no por mí, porque Dios me alumbró, hermano. Miró el interés. Hermano, hay que echarle mano a la vida de Cristo y vas a ver que cuando Dios se te revele, hermano, no, hombre. Es que no ves que cuando Dios se te revela y lo conoces, te enamoras de Él. Te enamoras. Por eso Pablo dice: yo por amor me convertí en siervo, por amor a Cristo. Cuando uno conoce a Cristo,
te enamoras, porque no te puedes enamorar de alguien que no conoces, hermano. Por eso tenemos que conocer a Cristo. Ponte de pie. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por la palabra o porque ya nos vamos? Por las dos cosas, dijo aquel. Bendito Dios, gracias. Gracias, esto es hermoso, Señor. Esto es maravilloso, Padre. Gracias porque tenemos este privilegio, Señor, de ser ministros del nuevo pacto, Señor. Gracias porque tú nos has llamado a este servicio, Señor. Ahora estamos aquí, Señor, anhelando que tú te nos reveles, que cada día vayamos conociendo esta responsabilidad que tenemos, Señor. Perdónanos, Padre, porque muchas de las veces se nos olvida para qué nos has llamado. Muchas de las veces se nos olvida la labor que tenemos, Señor. Muchas de las veces, Señor, no hablamos tu palabra, Señor. Y eso es debido a que no estamos siendo llenos. Porque cuando uno se llena, uno expresa, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Señor, llénanos cada día. Espíritu Santo, desde allí, desde nuestro ser interior, que es nuestro espíritu, fluya, Señor, fluya en nuestras vidas, fluya en nuestros corazones, que podamos ser llenos de esa vida, Señor. Ayúdanos a anhelarte cada día, Señor. Ya estamos mirando todos estos requisitos, Señor, que debemos de llenar para ser esos ministros competentes del nuevo pacto. Ayuda a mis hermanos, que puedan ellos mirar esta gran responsabilidad que tenemos como ministros. Padre Celestial, y que en sus corazones haya ese deseo, que en sus corazones haya ese despertar, Señor. ¿Cuántos le pueden decir, Señor, sí te necesitamos tanto? ¿Cuántos pueden decirle, Señor, te necesito tanto? Señor, necesitamos más y más de tu vida, Señor. Necesitamos ser más y más constituidos de tu vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a anhelarte. Ayúdanos a anhelarte cada día, Señor. Señor, tenemos que orar, Señor. Tú eres el único, Señor, que puedes quitar el velo. Tú eres el único, Señor, que puedes abrir el entendimiento de las personas para que te conozcan, Señor. Por eso ayúdanos a ministrar Cristo. Por eso ayúdanos a predicar este glorioso evangelio. Porque este es poderoso para correr el velo. Este es poderoso para abrir el entendimiento. Y para que haya un resplandecer en los corazones de las personas y puedan conocerte a ti, Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por su hablar? ¿Cuánto le dicen gracias, Señor, por hablarnos? Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es la que necesitamos, Señor. Gracias, Señor Jesús. ¿Por qué no cierras tus ojos? Ya nos vamos a ir. Medita en el Señor, mientras que mis hermanos cantan. Y tú también puedes cantar y decirle al Señor, sí, brilla en mí, Señor. Que esa luz llegue a mi corazón, Señor. Que esa luz ilumine todo mi ser, Señor. Abre tus labios y cántalo con nosotros. Dile al Señor.
no se puede esconder, Señor. Esa luz se tiene que poner, Señor, sobre el candelero, Señor. Se tiene que poner sobre esa mesa, Señor. Sobre ese monte, Señor, para que alumbre. Para que alumbre, Señor. Somos tu luz, Señor. Que esa luz gloriosa de Cristo Jesús sea reflejada a través de tus hijos, sea reflejada a través de nosotros, sea reflejada a través de tu iglesia, Señor. Padre, muchas gracias por esta tarde. Despídenos en paz. Lleva con bienes a mis hermanos a casa y tú recibe la gloria por siempre. Y todos nos despedimos con un fuerte amén y amén. Gracias, hermano. Terminamos. Dios les bendiga. Nos miramos en la próxima.